Vamos a ir con el entrenador. Bueno, es un secreto a voces, ¿no? Que lo más probable es que sea Xabi Alonso. ¿Qué os parece? Y vamos a luego a contemplar otras opciones, pero ¿qué os parece de entrada, Nacho? El mejor perfil. Dale, Nacho, dale. Nacho, que estabas hablando antes. Para mí es no tengo otro candidato. Xabi Alonso me parece perfecto por tres motivos principales. El primero es por lo que ya ha demostrado como entrenador, o sea, es decir, no es una proyección mágica, le hemos visto en las categorías inferiores del Real Madrid, pero especialmente en el Leverkusen, haciendo un muy buen trabajo. Ya solo por eso me parecería candidato a poder ser entrenador del Real Madrid. La segunda cualidad, la segunda razón es precisamente por su poso de exjugador del Real Madrid. Sé que hay un perfil del aficionado que le molesta eso, pero la realidad es que históricamente excepto Ancelotti, casi los mejores entrenadores de los últimos años han sido exjugadores, o al menos gente que conocía muy profundamente la casa, que conocía a Florentino Pérez y José Ángel Sánchez y demás, su manera particular de trabajar, y creo que Xabi Alonso, bueno, no es que lo conozca, es que es casi uno de los arquitectos de este nuevo Real Madrid, porque ya lo explicaba Mourinho, y recuerdo, seguro que os acordáis de aquel contenido, de esa entrevista de Ecos del Balón con Xabi Alonso, es que sí. era el segundo entrenador, o sea, quiero decir, era el arquetipo de jugador que es la extensión del técnico en la cancha. Y luego el tercero, que está unido a este aura, digamos, de exjugador, de leyenda del Real Madrid. A mí me parece que está en la edad perfecta y en el momento justo en el cual va a suponer una motivación para el jugador y que le va a imponer, que esto pasaba con Zidane. Y esto me parece clave, y esto fue algo que, por ejemplo, Rafa Benítez no entendió, la famosa historia de Modric de no le des con el exterior. Xabi Alonso no es que no le vaya a decir a un jugador que no le dé con el exterior, es que se va a poner con Tchouaméni o Camavinga o quien sea a entrenar, y va a dar un pase de 55 metros y le va a decir a Tchouaméni, se hace así. Y Tchouaméni va a decir, es que este tío creo que se pone a jugar y todavía es mejor mediocentro que los que tenemos. Entonces, está reciente, o sea, tiene ese poder reciente. Y en cambio me da miedo una cosa, me da miedo que ese poder es inasible y se va rápido. Y creo que si tuviera otras dos experiencias en otros clubes y ya empiezas a no ganar, creo que se te puede ir. Creo que le ha pasado a Raúl, por ejemplo. Creo que ha alargado demasiado lo del Castilla y de repente ese aura lo pierdes. Así que no tengo otro candidato, Xavi. Bueno, a ver, yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, yo añadiría que al final Xavi ha tenido como entrenadores a Guardiola, a Mourinho, a Ancelotti y a Rafa Benítez, es decir, y yo creo que ha aprendido de todos. Entonces, al final, su Bayer Leverkusen del año pasado, al final, era una especie de suma de todas las virtudes que le ha ido aprendiendo durante la carrera, y además coincido con lo que dice Nacho, que yo creo que sería una figura muy como Zidane en su día, muy respetada por el vestuario, porque ha sido un jugador muy importante en el Real Madrid, y que seguro que a día de hoy en un entrenamiento pues te da todavía ese pase preciso que no es capaz de darle nadie a Vinicius a día de hoy, ¿no? Así que nada, yo no es la única opción que tengo. Yo aquí sí que tengo algún nombre más en la cabeza, como Klopp, que yo creo que también es un entrenador de primerísimo nivel, pero para mí la primera es Xabi Alonso, y si se puede fichar a Xabi Alonso creo que es el momento. También me da miedo, y yo creo que este segundo año respecto al anterior ya se ha perdido, hay un 10% de magia, no quiero que se pierda más. Hagámoslo, pase lo que pase, que para mí es lo más importante. Me da igual cómo acabe la temporada, es que me da igual si ganamos Liga, Copa, Mundial de Clubs. Yo creo que el cambio procede y que Xavi es el nuevo. Sí. A mí me parece importante los dos aspectos que habéis comentado. Uno es el de que conoce la casa, es decir, Madrid es un club muy peculiar y Klopp es buenísimo, pero llegas y te dan la lista de la compra. Puedes opinar y puedes decir, oye, pero es que me hace falta esto, y lo pueden llegar a entender, pero básicamente quien decide plantilla, quien manda es el club, ¿vale? Eso Xavi lo sabe. Xavi sabe cómo es el público del Bernabéu. Xavi conoce todas estas cuestiones. Y luego está la cuestión formativa, que ahí sí Klopp sí que también es un técnico ideal, pero también Xavi, que es que tenemos no solo Tchouaméni, y no sé, es que te diría que casi, no sé si media plantilla, pero hay muchos jugadores que están en edad y en una posición de que les definan qué son, qué han de ser. Una cosa más, Javi, que se me ha olvidado. Xavi entrenó
en un filial del Madrid a una generación de jugadores que ahora van a cumplir alrededor de 20, 21 años, Jacobo, Chema, Manuel Ángel, etcétera, y que están en una edad como mínimo para testarlos, ¿no? Y Xavi los conoce. Son suyos, es la generación que entrenó él. Pero quería comentar, a raíz de esto de la formación, enseñaros una cosa, es un vídeo donde se explica, en cierto modo, qué cualidad tiene Xavi en ese sentido, y que con jugadores como Tchouaméni, como decía Nacho, enseñarles a perfilarse, enseñarles a cómo tienen que jugar, enseñarles a jugar al fútbol. Igual Xavi pilla a Camavinga, que es un jugador que tiene un potencial brutal, le dice, mira chico, tú tienes todas las condiciones del mundo para triunfar, pero no tienes ni idea de jugar al fútbol todavía. Te voy a enseñar, mira, aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer esto. Escuchad, dale. Es Palacios, el del Leverkusen. ¿De qué jugás? ¿Sos 5, sos 8, volante interno, posicional? Yo cuando jugaba en River era más interno, pero cuando llego a Alemania es completamente diferente. Los entrenamientos, los partidos, yo corría atrás de la pelota. Yo me iba y a los 50, 60 minutos ya no daba más, por el ritmo del fútbol, por la cancha, por todo. Cuando llegaba Xavi, me llevaba a la oficina y me decía, vos acá no tenés que ir, para ahí tiene que cerrar el central. Vos si estás acá, la pelota te va a llegar sola. Hacé 2 pasos para allá y eso vos lo vas aprendiendo, es decir, esos detalles que por ahí uno no lo ve y el chabón te lo va sacando, te lo va demostrando, ¿me entendés? Tiene razón, si yo corro para allá, me ahorro ese descanso para después tener la pelota o hacer esos trayectos que yo tengo que hacer en la posición. Creo que lo fui aprendiendo. Nosotros con Xavi jugamos con 2 volantes, que sería Xhaka y vos, sí. Y también lo trae los jugadores, me dijo, bueno, va a venir Grani y yo quiero que nosotros tengamos las posiciones del partido. Quiero que mi equipo sea protagonista, arrancando atrás, saliendo jugando, que triangulemos, que hagamos posición de pase y que llegue la pelota limpia a Florian. Cada entrenamiento hacíamos 2, 3 pases, 4 conexiones, la pelota a los extremos, a Florian, a Jeremy que va a Frimpong, que va por los costados, a Grimaldo. Grimaldo va por la izquierda, sí, sí. Y todos los entrenamientos es posición, línea de pase, y eso automáticamente te va quedando. Es lo que estábamos hablando. Acabamos de ver a Camavinga dentro de un año. No, y además yo con Xavi añado una cosa, efectivamente, bueno, lo estaba explicando un jugador suyo, ¿no? No lo va a explicar mejor que yo. Sí que es un entrenador que además, por el jugador que ha sido, va a tratar de ser protagonista, va a tratar de salir desde atrás con el balón jugado, etcétera, pero a la vez es un entrenador que no ha tenido problema este año en meter un autobusazo de flipar en partidos con doble lateral, que lo comentábamos nosotros, que es como si en el Madrid pones a Carvajal, Mendy y por delante a Trent Alexander-Arnold y Davies. O sea, quiero decir que a mí eso me parece una virtud y que es muy Real Madrid, que es la capacidad de adaptación al Real Madrid, los entrenadores que vienen con una idea clara y no, es que yo juego así, es que este es mi modelo de juego. Esto no suele casar muy bien con el Real Madrid, que es una institución de jugadores, esencialmente. Entonces, esa capacidad de Xavi, que como decía Ángel, es que ha sido entrenado hasta por Del Bosque. O sea, quiero decir, ha vivido esa autogestión, ¿no?, que comentaban de Del Bosque, con el que ganó un Mundial y una Eurocopa. Además, la Eurocopa arrasando. Es decir, ha tenido todos esos... Sí, ha tenido a Mourinho. Es decir, la ha entrenado Guardiola y la ha entrenado Mourinho. Y Guardiola le llamó con 32 años o 33 que tenía, en plan, te quiero aquí para estar conmigo. Pero esa capacidad de adaptación, que además creo que sirve para que nosotros no caigamos en trasplantar cómo ha jugado Xabi Alonso en el Leverkusen para ver cómo sería en el Real Madrid, ¿no? Que ese juego divertido lo hemos hecho muchas veces los tres, de pues si jugara con 3 centrales, que no creo que Xabi Alonso vaya a jugar con 3 centrales en el Real Madrid. O sea, no sé cómo va a jugar, pero sí que sé que se va a adaptar a los jugadores que tenga para intentar sacar la mejor versión y crear el plan de juego óptimo con la plantilla que tenga, que además plantilla, como decía Javier Alberdi, será la que sea. Es decir, yo creo que si viene Xavi, yo creo que Florentino le va a hacer un regalo. O sea, creo que va a intentar, ¿me entendéis?, ¿no?, como el regalo. Creo que le va a escuchar un poquito más. Es que Florentino, cuando respeta al entrenador, escucha. Es decir, o sea, al final, mira, cuando llegó Zidane la segunda vez, le fichó a Hazard, le fichó a Mendy, le fichó a Luka Jovic, le fichó a Militao. Quiero decir, si Florentino cree que el entrenador puede funcionar, yo estoy de acuerdo con esto que acaba de decir Nacho. Yo creo que un regalito le puede hacer. Hablando de mi libro, de lo del ciclo kármico, es clave, es un atapasador de dejadez del club institucional, entrenador, plantilla, llega el entrenador
autoritario. La clave de la etapa Caudillo es que el club gira a partir de entonces en torno al entrenador. O sea, es el protagonista. Pero para eso es vital que el entrenador Caudillo, el líder, sea reconocido por el club. Es decir, que los jugadores perciban que realmente ese es el que manda en el club. Cuando no ha pasado, Falló con Rafa Benítez, por ejemplo. Exacto, y Camacho, Benítez. Cuando el jugador percibe que eso no, que este no está aquí, que el club sí, pero no lo tienen de todo claro, a ese entrenador tiene los días contados. Hasta si me apuráis, hasta con Hiddink. Cuando sí percibe que el Caudillo tiene la autoridad del club, el jugador agacha la cabeza y dice, el entrenador le dice ahí, y el jugador ahí, corre, presiona. Pasó con Capello, fíjate, son detalles. Capello le pide al club, ya sé que no estaba Florentino, Capello le pide al club, mira, yo necesito a Diarra, a Emerson, a Cannavaro. Ahí estaban. No estaba Florentino, pero es que Mourinho es el único entrenador al que prácticamente, bueno, no es el único, Nacho lo ha dicho el segundo, pero Mourinho les acerca a Florentino y le pide algo inusual, ¿no? Refuerzos. A Di María lo trae Mourinho de Portugal, a que Dylan lo conocían en el club, es cuestión de Mourinho. Es que vas mirando, Carvalho, es Mourinho que lo trae, es que le pide sus 2-3 fichajes clave. Bueno, incluso y ahí están. Modric, fueron de Coentrao, efectivamente. No, pero es que Zidane, el último Zidane, no el primero. El segundo es un caudillo. El primero no, pero el segundo es un caudillo. El que se cepilla a Isco, a Marcelo, el que entra en discusión en batallas con la prensa. Ese era un tío duro, que vino a hacer limpieza y el rostro era de sargento. Ahí también le da fichajes. Incluso a Mou le da, que es lo que estábamos hablando, y vuelvo al principio, y por eso yo sí que creo que el entrenador tiene que tener una energía, ¿no? Como diría nuestro amigo Carlo, que es a Mou le traen a Altintop, le traen a Essien, le traen a Adebayor. O sea, esos mini parches de mitad de temporada que igual este año no se hubiera hecho un apaño. Es que tener un Essien que de repente te cubre 2 posiciones, una de Bayor, tal, pues Mou sí que lo puede conseguir, lo consiguió. Yo creo que Xavi sí es ese entrenador, no tanto de cara a la prensa, digamos, o que vaya a ser un tío educado, su imagen es intachable, pero ojo, es un jugador español que nunca ha estado cerca de la prensa. Y de hecho se le miró con sospecha. Se fue duro con él, incluso. Sí. Es que él no sé. Él se posicionó mucho con Arbeloa en su día, cuando hubo aquel duelo Madrid-Barça en la época de Mourinho y de Guardiola. Y bueno, y al final el que no salía en la foto mágica de Xavi ni esta, la que se quiso incorporar, por ejemplo, Iker Casillas, pues era vilipendiado, y a Xavi yo creo que le pasó eso, y por eso Xavi... De hecho, hubo un momento que se hablaba más de las pocas patadas que pegaba Xavi que de lo bien que jugaba. Para mí hay un momento histórico, es una imagen que tengo grabada de Xabi Alonso que para mí define el respeto que despertaba, que en un clásico, en el Camp Nou, Guardiola en un saque de banda coge el balón y se lo esconde. Y se lo esconde a Xabi Alonso. No. A Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, pero va Xabi Alonso a regañarle, digamos. A reprenderlo, sí. Y Pep se vuelve loco. Él pidiéndole perdón. Se le ve desaforado, como, no, pero Xavi, no, bueno, es que tal. Ese es el poder que tiene Xabi Alonso, que no tenía otro jugador. Pep Guardiola sabía que Xabi Alonso era un jugador que había que respetar, digamos. Esa gravitas, esa sensación. Y ese es el poder que tiene como caudillo Xabi Alonso. No va a ser un tío que ante la prensa vaya a llegar o sea, que el aficionado se relaje. No se va a cagar en el club porque no le traigan a un lateral izquierdo, ni va a decir nada. Creo que va a entender lo que es el Real Madrid, pero creo que a la primera pregunta impertinente va a responder educado pero impertinente. 2 cuestiones en torno al entrenador. El preparador físico ha sido una de las grandes fallas de la temporada. Es decir, el equipo básicamente se ha desplomado, nunca ha estado. Se sabe que hay tiranteces entre Ancelotti y Pintus. Es un tema mal resuelto. ¿Cómo lo veis con la llegada de un nuevo entrenador? ¿Qué hay que hacer ahí o qué pensáis que va a pasar? Si Xavi pide que se incorpore a su preparador físico, yo le haría caso. Yo tengo muchas dudas. Porque... Yo si Xavi lo pide, yo le haría caso. Sí, pero hasta ahora, y tú, Javi, lo has dicho muchas veces, hay 2 componentes del
del cuerpo técnico, que son el entrenador de porteros y el preparador físico, que para el club en principio es innegociable que sean Pintus y Llopis. Pero yo, si Xavi cree que tiene que ser su preparador físico y teniendo en cuenta que hay que recibirle bien, yo le haría caso. Ya. Yo tengo muchas dudas porque ese plan del club que yo creo que se inició en el baloncesto, fijaos lo que os digo, con Lasso, cuando estaban J. Cuspinera y Hugo López, me parece, y el Real Madrid le dice, Pablo, te vamos a cambiar los ayudantes. Sí. Y Pablo dice, ¿cómo? ¿Estamos locos? O sea, no, mis ayudantes son míos. Y le dice, no. Necesitas tener el mejor cuerpo técnico posible y consideramos que esto no son. Y eso se trasplanta también a la sección de fútbol con el entrenador de porteros, con Llopis y con Pintus. No, consideramos que es como si eres, me lo invento, Apple, y tú puedes tener al mejor de marketing, pero dices, nosotros vamos a fichar también al mejor ingeniero, ¿no? Y los mejores, pero claro, pasan dos cosas. No ha funcionado. No sé si es Pintus, no sé si es Carlo Ancelotti, pero no ha funcionado. Y luego, por otro lado, también creo en darle un poco de confianza a tu nuevo capitán, ¿no? Al que fichas para dirigir el barco. Entonces tengo muchas dudas, no me atrevo a dictaminar. Es un momento fácil para sustituir a Pintus porque venimos de una mala temporada y es la segunda experiencia, porque ya pasó con Zidane, en la que Pintus choca con el entrenador, con lo que al final argumentos para prescindir del poder. Y ya el año pasado, pese al doblete, no habla bien de Pintus, no habla bien del estado físico, digamos, del equipo, con lo cual no. Y pasó a principio de temporada, es decir, no es una excusa de Ancelotti, es algo que él lleva diciendo, entiendo que también dentro del club, y que, bueno, lo que pasa que me parece un área tan específica, tan científica, tan específica, que el aficionado opinando me parece un poco de cuñado, la verdad. Yeah. Hablamos de tan así. Sí, yo, por ejemplo, sí que sé que el Real Madrid convierte con Llopis a Courtois de un gran portero al mejor portero que yo he visto, sencillamente. O sea, entiendo que Courtois ya tiene esas cualidades, pero es con el Real Madrid cuando alcanza eso, y le he visto lesionarse y que Lunin tenga que salir y hacer una temporada extraordinaria, con lo cual entiendo que... Pero en ese aspecto no entra en nuestro bloque, me estoy saltando a todavía el orden, pero la cuestión de porteros habría que estar muy atentos a la situación de Joan García. Me parece que es una ocasión que el club no puede dejar pasar. Sí, lo que pasa es que Lunin se ha ganado un poco el derecho a decidir, ¿no? Porque yo creo que al final la potencial marcha de Lunin dependería más de la ambición que él tenga. Yo creo que él cree que si espera un par de años más puede hacerse con el puesto de portero titular, pero sí que es cierto que Joan García es como uno de esos elementos que surgen de vez en cuando. Es un portero increíble, con unos reflejos increíbles. Y bueno, y podría ser uno de esos fichajes generacionales estratégicos que hace el Madrid de vez en cuando. Para mí, y además la jugada de intentar cederle, que es un poco lo que se ha hablado, ¿no? De que siguiera en el Español 1 o 2 años hasta una eventual o caída de rendimiento de Courtois, que ya tendría, pues no sé si 35 o 36, ¿no? En un par de años estaría. Bueno, Courtois acaba contrato el año que viene, igual ya empezamos con esas renovaciones año a año que hace el Madrid a partir de cierta edad, ya veremos, a ver. Sí. Van tras el Barça, Atlético de Madrid y Arsenal. Eso te lo indica un poco lo que tiene y bueno, pues tiene 30 millones de cláusula. Yo creo que es una cuestión evidente. Último tema, Mundial de Clubs. Ancelotti no puede ser el entrenador. Bueno, os lo dije ayer en privado, lo digo aquí en público. A mí hay un tema del Mundial de Clubs que me da cierto respeto, que es la posibilidad de que Raúl coja el equipo como entrenador, porque como Raúl haga medio funcionar el equipo, tú a Raúl no lo sacas de ahí ni con el ejército. Es que lo tengo clarísimo. Entonces es un escenario que yo evitaría porque admiro y respeto muchísimo a Raúl, es lo más competitivo que hay, dejando al margen a Rafa Nadal, y yo creo que si Raúl coge el puesto de entrenador no lo suelta, y creo que todos lo sabemos. No, y además tendríamos un lío. Porque quiero decir, evidentemente tú ya has fichado a Xabi Alonso, al que sea, o no le has fichado. O sea, es decir, pero tienes tomada esa decisión. O sea, Xabi Alonso no, como es lógico, no va a esperar al Madrid al 18 de julio para ver si le ficha o no. O sea, de hecho,
mi sensación es que como no apretemos ese acelerador final, creo que igual el pajarito se va, pero bueno. Entonces todas las opciones me parecen malas, o sea, no veo ninguna. La de Solari me parece extravagante, creo que es una persona que ha dejado de ser. Yo creo que sería Arbeloa, ¿eh? Y Arbeloa, ¿Sí? pero Arbeloa me pasa un poco lo mismo que con Raúl, o sea, me parece una opción de quemarle. Raúl un poquito menos, porque creo que se le ha pasado un poco el arroz siendo entrenador del Castilla, pero Arbeloa sí que me parece un potencial futuro entrenador del Real Madrid. Entonces, si pierde, ya estás... Es que de hecho a mí Arbeloa me apetecería mucho que fuera el segundo de Xavi. No creo que se dé, pero no me disgustaría, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Esto se ha hablado mucho... Zidane lo fue, Zidane fue segundo en su día de... No, pero no quiero. Vale. Arbeloa, mira, estaba escuchando el otro día con mi hermano, estuvimos escuchando los audios de Florentino. Los famosos... Sí, del Confidencial, sí. Del Confidencial, y obviamente nos reímos y tal. Y hablaba de Mitchell. Y hablaba de... Bueno, en los audios explica que quieren un poco la gente de la quinta, que sigue queriendo cobrar del Real Madrid, y específicamente habla mucho de Mitchell porque fue entrenador del Castilla. Y el propio Florentino hablaba de que todos esos jugadores tienen que labrarse su carrera, que tienen que ganarse, digamos, el derecho a ser entrenadores del Real Madrid por un poco más que ser pues Mitchell o Arbeloa. O sea, es decir, entonces yo en Arbeloa confío mucho, pero creo que se lo tiene que ganar. Creo que no puede ser una cosa psicomágica de vamos a confiar en Arbeloa porque es el espartano y es nuestro ídolo. Pues está haciendo una labor magnífica con el juvenil. En el juvenil. Entonces creo que tiene que seguir en el escalafón. Es decir, creo que tendría que coger al Castilla, y si ahí hay un tope, hay un techo de cristal, digamos, porque Raúl no sale, creo que debería entrenar fuera y completar su formación y ser un candidato a dentro de X años. Sí, yo creo que sí. No, yo lo que no creo es en poner a Xavi, o sea, a Xavi Alonso, y para mí es un riesgo darle esta plantilla que a día de hoy es muy buena, pero está bastante quemada. Yo no sé si os acordáis, la segunda venida de Zidane fue con la temporada a punto de acabar, y yo recuerdo aquellos 10-12 partidos finales que ya dirigió Zidane al equipo y que fueron un desastre, pero un auténtico desastre. Es que no sé si el Madrid estaba incluso peor que con Solari. Entonces yo creo que eso no nos aportaría nada más allá de que Xavi empezara a conocer un poco la plantilla. La opción fácil es Solari, un poco dañina, mediocre, ya lo sé, pero es quizá lo más fácil para no complicarse la vida. Es que creo que no es entrenador, o sea, que no lo digo, es que o sea, creo que es una persona que se compró una corbata y una chaqueta, ¿no? O sea, quiero decir que me parece... Bueno, entrenaba al Castilla, cuando Solari cogió al Madrid, entrenaba al Castilla. Por eso, y luego creo que tuvo una experiencia en México, si no me equivoco, y ya. Es que hay gente que dice, es que si lo coge ahora Xavi, acaba la Liga Alemana el 16 de mayo, creo. Bueno, pues tendría casi un mes para preparar el Mundial, para... Claro, pero contractualmente implicaría darlo de alta el 15 de junio. Sí. Bueno, pues le das de alta, pues él ya va trabajando, va conociendo, luego conoce la plantilla, puede hacer incluso una pretemporada con ellos y empezar a introducir conceptos, organizar, que él conozca a los jugadores, que sepa darles esos primeros contactos. Pero la gente dice, pero es el riesgo de si pierde, claro. Obviamente son 30 equipos, ¿no? Pues 29 perderán. El tema es que yo creo que el Madrid le está dando importancia a esta competición. Pero, ¿no? Pero si pierde, ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema? Es decir, lo que está claro, mira, Mourinho empezó con unos sopapos, o sea, empezó con fue un desastre. Empezamos con un 5-0 en el Camp Nou. O sea, bueno, y no yo creo que eso aquel año ya hubiéramos visto. Pues yo creo que eso además le sirvió muchísimo a Mourinho para luego lo que pasó. Es decir, esas derrotas iniciales, ese momento duro del principio, fue vital para luego. Es decir, no pasa nada tampoco por empezar así, ¿eh? Pero tú no crees que delante de la afición no podría crear si por ejemplo Xavi empieza mal porque la plantilla no esté bien, no le puede desprestigiar un poco delante de la afición de entrada? Es lo que me da miedo. La afición, los que son haters, que es un sector, van a serlo la primera derrota de amistoso de pretemporada o el primer partido de liga. Les va a dar igual. Sí, para mí el tema es que el Mundial de Clubes es una marcianada. Es una marcianada porque hasta legalmente pilla en mitad del fin de contrato. O sea, los contratos en el fútbol son el 30 de junio, con lo cual se habla de que va a haber una suerte de excepción o que se alargarán los contratos, pero no sé, Luka Modric.
juega al Mundial de Clubes, juega a la mitad, se va, o sea, es una marcianada. Alexander Arnold. Alexander Arnold, ¿lo va a jugar con el Madrid? Para mí es raro. Porque para mí conceptualmente es lo que os quería preguntar. O sea, ¿consideráis que el Mundial de Clubes es el final de temporada o al principio de la siguiente? Para mí es el final de esta temporada. Con lo cual tiene más lógica que jueguen los que están este año. No tiene nada que ver con la tertulia, pero ¿habéis visto la distancia que hay entre el final del Mundial de Clubes y el inicio de la Liga? Es una locura, ¿eh? Se pospone, esto es importante aclararlo, si el Madrid y el Atleti llegan lejos, ¿sí? se les aplazarán los primeros partidos de Liga. Vale, no lo sabía, vale. Porque es que he visto que la Liga empieza el 17 de agosto. No. En todo caso, para mí, yo creo que me inclino a que cuanto antes, o sea, si el Real Madrid tiene claro que su próximo entrenador es Xabi Alonso, cuanto antes empieza a trabajar mejor. Claro. Y de hecho el Mundial de Clubes, entiendo lo que dice Ángel, que puede haber ahí pues ser eliminado a las primeras de cambio y que ya empiezas un poco con el pie izquierdo, pero fíjate, yo le daría la vuelta a eso. Si ocurre eso, va a ser una experiencia directa que tanto él como el club van a tener para tomar medidas o decisiones. Verlo en primer plano y decir... Es evidente, mira, ha entrenado Ancelotti, ahora estoy entrenando yo, aquí hay estos déficits, hay estas fallas, lo que sea, pongámonos las pilas a trabajar desde ya. Incluso, ya digo, para él, esa experiencia, como decía Javier, de hasta perder y o sea, llegar, ¿no? Y tener un buen sopapo que te calienta, digamos, la mejilla y te pone las pilas, no me parece mal a él y a todo el mundo. Bueno, pues aquí vamos a dejar la tertulia. Yo creo que ha sido un buen resumen y nada. Hasta la próxima, a ver si nos vemos mal los Ruices. Un placer, hasta cuando tú quieras.